listo para escuchar? ¿Tienes oídos para oír? Gloria a Dios. Porque hoy el tema tiene como título Con mente de gigante. ¿Cuántos tienen mente de gigante acá? Vamos a poner allí en Filipenses un versículo que requete recontra, y podemos decir requete recontra 100 veces más, conocemos. Que dice, todo lo puedo en Cristo que me... Amén. Decirle a alguien allí, todo. Y en esta mañana, mi amado, damos inicio entonces a un desafío de fe para cambiar, para renovar nuestra manera de vernos y así poder comenzar a ver la obra, esa obra terminada de Cristo en nuestras vidas. Amén. La palabra dice allí en Efesios capítulo 2, versos 4 al 7, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente por Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, un favor amado, inmerecido, que has recibido en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y en Efesios 1, 3 al 4, que leímos hoy en la cena, antes de la cena, nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Poderoso es Dios, mi amado, que puso por delante todo lo que necesitamos para caminar con una actitud de hijo, con una actitud de heredero, con una mentalidad de gigante. Alguien dé gracias a Cristo por lo bueno que es y diga amén. Amén. Ahora hablemos y trabajemos un poco con las cosas que debemos cambiar y renovar. La fe es competente a nosotros. Quienes debemos creer somos nosotros. Porque si hay algo que agrada a Dios, es que te acerques a Él, entendiendo que vas a recibir lo que buscas. ¿Cuántos han venido hoy aquí sabiendo que van a recibir lo que buscan? Nada se hace visible hasta que en tu mundo invisible lo puedas ver hecho. En Marcos 9, 21 al 24, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Le preguntó Jesús al Padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús dijo, ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho, ayúdame en mi falta de fe. ¿Qué pasó aquí, iglesia? El padre no podía ver a su hijo de otra manera. Es como aquella persona que te cuenta un problema que tiene en su casa con los hijos o en su matrimonio. Y entonces vos, lleno del poder de Dios, le decís, estaré orando por vos. Y este hermano te contesta, sí, orá, pero yo lo veo difícil. ¿Para qué querés que ore entonces, mi hermano, si vos no me vas a ayudar con tu fe? Y nosotros sabemos que Jesús hizo lo imposible, ¿verdad? Jesús hizo y Jesús hace lo imposible. Toda cosa imposible que se levante en nuestro interior es el resultado de no creer la obra terminada de Cristo en la cruz del Calvario por vos y por mí.
Jesús hizo lo imposible para que vos y yo pudiéramos vivir las posibilidades a través de romper los límites, de traspasar esos límites. Quiero decir que tener una fe sobrenatural no depende de Dios, depende de que vos creas la obra ya terminada en Cristo Jesús. El nivel de tu fe está determinado en gran manera por lo mucho o por lo poco que conoces a Dios, por lo mucho o lo poco que vives por su palabra. Dios nos dio a todos la medida de fe. Allí en Romanos 12:3, Pablo escribe: por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense en sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. La fe es un don, mi hermano, que Dios da a cada uno de nosotros, y nosotros debemos hacerla crecer, desarrollarla. Así que cada uno tiene fe. Así que el problema no es fe. El problema está en aplicar esa fe. Y cuando vos querés vivir en un nivel de fe madura, vas a desechar la razón. Porque la fe no opera con lo visible. Pablo dice que vivimos por fe, no por vista. Allí en su segunda carta a los Corintios. Vos vivís por fe, mi amado, no debés vivir por vista, pero también tenés que saber que la fe comienza con la obediencia. Escuchá bien esto, Dios siempre nos da la clave para vivir al nivel que Él quiere que vivamos. La Biblia dice allí en Deuteronomio capítulo 6, verso del 1 al 9, estos son los mandamientos, estatutos y leyes que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión. De esta manera, durante toda la vida, tú, tus hijos y tus nietos temerán al Señor tu Dios, cumpliendo todos los estatutos y mandamientos que te doy. Así disfrutarán de larga vida. Verso 3. Escucha, Israel, y esfuérzate. Escucha, Iglesia de Adolfo Sordó, esfuérzate en obedecer. Así te irá bien. Y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abunda la leche y la miel, tal como te lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Escucha, Israel. Escucha, Iglesia de Adolfo Sordó. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, ámalo con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa. Háblales de ellas cuando vayas por el camino. Háblales de ellas cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca y escríbela en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. La fe, mi amado, mi amada, comienza con la obediencia. Allí en Josué 1:8, la Biblia dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ya estás viendo por qué las cosas no te salen bien, ¿no? La palabra te lo está diciendo. ¿Por qué estamos leyendo esto? Porque la fe comienza con la obediencia a una instrucción. La fe no es un menú en donde vos podés escoger. La fe es primera en Dios y se alimenta de lo que la palabra dice, porque la fe está cimentada en lo que vos creas de Dios. Eso que no me hace cambiar de parecer, porque entonces
Vas a hacer prosperar tu camino y todo te va a salir bien. Decir al que está a tu lado, la palabra me da fe. Decíselo. Y la fe me da mentalidad de gigante. Amén. ¿Sabes que cuando la fe está activa, tu vida está conectada totalmente a Dios? Aleluya. Cuando la fe está activa, tu vida está conectada totalmente a Dios. Y la fe te permite hacerle frente a los desafíos. Y lo que es grande e imposible se hace pequeñito. Lo que la gente ve grande, vos lo ves pequeño. David pregunta: ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Cuando todo el mundo lo veía como un gigante, David lo veía pequeño. ¿Quién es este tipo incrédulo que no pertenece al pueblo de Dios para desafiar al batallón del Dios viviente? Pablo decía allí en Filipenses 4, 12, 13: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en Romanos 8:37 Pablo escribe: sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nada, mi iglesia, nada puede parar a un hombre, nada puede parar a una mujer de fe, porque tu fe te conecta a Dios, y todo lo que se conecta a Dios ve las cosas con una visión distinta, diferente. Las bendiciones te persiguen. La escasez no te mueve las cosas que vos crees que vienen a destruirte, porque esas cosas vienen a hacerte fuerte. Siempre el que se conecta con Dios ve una salida. Amén. Como dice la Biblia allí en 1 Corintios capítulo 2, verso 16, yo te lo voy a leer de otra versión. Lenguaje actual te lo voy a leer. ¿Quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darle consejos? Pues nadie. Sabemos eso, ¿verdad? Sabemos que nadie puede darle consejos al Señor. Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Toda cosa imposible, mi amado, mi amada, que se levante en nuestro interior, es el resultado de no creer esa obra terminada de Cristo en la cruz del Calvario. Jesús hizo lo imposible para que vos y yo pudiéramos vivir las posibilidades a través de romper los límites. Y esto quiere decir que tener una fe sobrenatural no depende de Dios, depende de que tú creas la obra ya terminada por Él en tu vida. Amén. Jesús sabía su propósito y vivió enfocado. Y vamos a hacer un alto en este punto. Y sabes, la primera palabra que puedo usar para describir lo de vivir por fe y no por vista es justamente enfoque. Enfoque. Jesús conocía su propósito y vivió enfocado, porque ni los fariseos, ni los saduceos, ni los romanos, ni aun sus propios discípulos, con su incredulidad, lo sacaron de su enfoque. En Mateo 16, 21, 24 dice: desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas a manos de los líderes religiosos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley. Enfocado. También que era necesario que lo mataran y que al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá jamás. Jesús se volvió y dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Luego Jesús dijo a sus discípulos:
si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Enfoque. Estar enfocado en el propósito que Dios le había dado, la tarea, el sacrificio que él tenía que hacer. ¿Usted se imagina un Jesús que ya sabía lo que iba a suceder? Que ya sabía por todo lo que iba a padecer, que sabía que iba a sufrir clavado en una cruz, porque no lo toma por sorpresa. No es algo que se despierta a la mañana y se encuentra allí, es algo que él desde un principio conocía, pero aún así vivía enfocado en lo que tenía que hacer. La fe, mi amado, mi amada, necesita enfoque. Y Pedro perdió ese enfoque cuando dudó. En Mateo 14, 28-30 cuenta: Señor, si eres tú, respondió Pedro, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pero al sentir el viento fuerte tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces gritó: Señor, sálvame. Perdió el enfoque y comenzó a hundirse. Dile al que tenía a tu lado: enfócate. Díselo: enfócate. La fe lo requiere. Enfócate, porque la fe lo requiere. Tenés que tener la mente de Cristo. Amén. Hablemos ahora sobre seguir la línea de la mente de Cristo. Porque tener la mente de Cristo es tener el carácter, tener la manera de pensar y poseer la manera de vivir de Cristo. Jesús fue ejemplo de todo. Allí en Juan 13, 14, 17 dice: pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Les aseguro que ningún siervo es más que su amo y ningún mensajero es más que el que lo envió. ¿Entienden esto? Dichosos serán si lo ponen en práctica. ¿Qué nos enseñan estos versículos? Nos enseñan a ser humildes, nos enseñan a ser servidores. Si vos querés tener mentalidad de gigante, mi amado, mi amada, debes pensar, debes actuar, debes conducirte como Cristo lo hizo. Si no, no vas a lograr tener una mente de gigante. En 1 Corintios 11:1, Pablo dijo: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. ¿Y cuántos podemos decir eso hoy? Sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. La gente grande sabe seguir los pasos de su maestro. Y Jesús es el único ejemplo a seguir para llegar a la grandeza. Cuando me estoy refiriendo o digo grandeza, no me refiero desde el aspecto de vernos a nosotros mismos, sino de la manera que Cristo nos ve en nosotros. Y eso solo ocurre por medio de la transformación. Esa transformación que hace que dejemos de vernos a nosotros mismos para ver al Cristo formado en nosotros. Pablo decía allí en Gálatas 4:19: queridos hijos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Y a veces uno ve al hermano que pasa el tiempo, pasan los años, y Cristo, más que formado, está deformado en la vida. Y eso pasa porque realmente no tenemos la mente de Cristo. Porque tener la mente de Cristo no es algo que solo llega con la salvación. No es que vos aceptás a Cristo, sos salvo y punto, ya está. Es algo que crece por medio de la renovación y la formación. Yo no pienso como pensaba antes, y yo estoy seguro que muchos de ustedes tampoco piensan como pensaban antes, porque los procesos me enseñaron unas verdades que Cristo me enseñó en esos procesos, que yo las aprendí a través de esos procesos, y por medio de ellos cosas nuevas comenzaron a llegar a mi vida.
se cumple lo que dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Si en tu vida, mi hermano, no hay cosas nuevas todos los días, pues estás estancado en algún lugar. Formación tiene que ver con el carácter que te sostendrá para lo que fuiste creado. Vos fuiste elegido por Él y para Él. Vos no estás aquí por casualidad. Vos un día no te encontraste con Cristo por casualidad. Tropecé y me lo encontré a Jesús. No. Él te buscó, Él te eligió y te eligió para Él. Colosenses 1:16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios, o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y te incluye a vos, mi hermano y mi hermana. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En otras palabras, con todo lo que Dios nos dio, nos empoderó para representarlo a Él aquí en la tierra. Por eso necesitamos por eso debemos desarrollar la mente de Cristo en nosotros por medio del Espíritu de Dios que nos fue dado. Y así desarrollar una mente de gigante para vivir enfocado, es tener una fe activa. Es necesario esa fe activa, persistente, que no varía bajo ninguna circunstancia. Vivir enfocado no permite que busques recursos fuera de lo que ya Dios te habló a vos. Porque vas a entender que lo que Dios te ha dicho es lo suficiente y necesario para vivir. Fe es la actitud que nos permite conectarnos con los recursos de Dios de los cielos. Cuando aprendes a conocer las verdades del reino de los cielos, te empoderan. Te empoderás para caminar hacia adelante, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 y 2, dice: Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros que digan: ya llegó el día del Señor. No nos podemos desviar de lo que la Biblia dice. Vamos a escuchar un montón de cosas, aún de pastores o de pseudos siervos de Dios, pero la palabra dice: no pierdas la cabeza ni te alarmes por lo que ellos dicen. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador, dice Hebreos, y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Jesucristo. Ese es hacia donde debemos dirigir. Ese es nuestro enfoque. No perderlo como lo hizo Pedro, sino siempre estar enfocado en Jesús. Todos tenemos una visión en la vida, un lugar a donde mirar y mantenernos enfocados. Y debes estar enfocado a pesar de lo que se levante. Pero debes tener cuidado de que tu enfoque cambie por los desenfoques de otros. Grábate esto, mi amado: cuando vamos tras algo, el enfoque determina los resultados. Tenés que asumir una actitud de determinación y de enfoque a pesar de lo que se levante a tu alrededor. Para tener mentalidad de gigante, debes aprender a cambiar los resultados. No podés cambiar el viento, pero sí podés ajustar las velas para alcanzar tu destino. Hay cosas en la vida que a veces parece que no las podemos cambiar, pero debemos
reinventarnos. Y como dice acá, por ahí no puedas cambiar el viento que te quiere llevar para cualquier lado, pero sí, con sabiduría podés ajustar, alinear las velas para que ese viento realmente te lleve al destino que tenés que ir. Hechos 20:24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo estaba enfocado. Él tenía un enfoque claro de hacia dónde Dios lo quería llevar. Ahora, ¿a qué cosa le prestamos tanta atención que nos detiene a veces? Pablo dice en el texto que acabamos: de ninguna. Di conmigo, mi hermano, mi hermana, de ninguna, de ninguna. Pablo estaba advertido que le esperaban pruebas, que le esperaban situaciones. Vos sabés, sentís cuando quieren llegar los malos tiempos. Pero de ninguna cosa hago caso, dice Pablo. Y esto es una determinación de gigantes. De ninguna cosa hago caso. Romanos 8:35 dice: ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Todas estas cosas eran cosas que acechaban continuamente a los hijos de Dios en la iglesia primitiva. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Job decía: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Pablo dice: ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso, mi destino, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Enfoque en lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y por último, hay una cosa más que tu fe te requiere. Requiere también una buena actitud ante los retos. En 1 Timoteo 6:12 dice: pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. La actitud de una persona frente a los retos marca la diferencia. Cuando algo inesperado sucede, no todos tienen la misma respuesta. Y la pregunta resonante en nuestras vidas entonces debe ser: ¿qué actitud debo asumir en mi vida para que mis resultados sean diferentes? Mis resultados sean lo que Dios está esperando. Ponlo en oración, mi hermano. Ponlo en oración. Pregúntale al Señor: ¿qué debo asumir en mi vida para que mis resultados sean diferentes? Poder dar testimonio, poder declararme empoderado y decir: tengo mente de gigante. Pase a adoración. A modo de conclusión, y ya terminando con esto, espero que realmente Dios en esta mañana te haya hablado a tu vida, porque uno de los grandes retos de todo individuo es saber manejar las emociones. Y enfatizo en decirles que las emociones fueron dadas por Dios a cada uno de nosotros.
Lo que sucede es que hay que saber administrarlas, hay que saber manejarlas, hay que saber emplearlas en el momento y tiempo que sea necesario.